Bien, gracias, paz y misericordia sea con todos ustedes, amados hermanos y amadas hermanas en Cristo Jesús. Mi nombre es Fernando y es un placer estar con ustedes acá una vez más en el estudio de Ruth, ¿no? Estamos en el segundo módulo de Panorama del Antiguo Testamento, donde estamos tocando el periodo de la teocracia, ¿no? Y hemos tocado, el primer periodo fue la de la conquista con el libro de Josué, y ahora estamos con el periodo cuarto de la teocracia, donde estamos viendo el libro de Jueces, Ruth y eh, pequeña parte del libro de primera de Samuel, ¿no? Jueces ya lo vimos, así que entramos al libro de Ruth. Ya vimos la introducción, pero como siempre vamos a hacer un repaso. Saludo a todos los hermanos que están mirando por las redes sociales, por YouTube, por Facebook, acá también a los hermanos del Zoom y también los que están mirando ya por TikTok. Por TikTok ya se viene sorpresitas en el TikTok. Muy prontito estamos desarrollando toda la serie de Panorama del Antiguo Testamento para los hermanos del TikTok y también para ustedes, amados hermanos, ¿no? Por ejemplo, hay algunos de ustedes que han llegado después, ¿no? Han llegado al libro de Josué, han llegado a Deuteronomio, o incluso otros llegaron recién a la última parte de Jueces, ¿no? Entonces, ya por TikTok, hermanos, vamos a transmitir todos los días a un cierto horario todo el panorama del Antiguo Testamento. Así que si usted está en el trabajo, está en la oficina, está tal vez haciendo sus actividades, le animo. 4 de la tarde va a empezar los estudios todos los días, de lunes a viernes, todos los días se va a transmitir a las 4 de la tarde por TikTok en vivo, por si acaso. En vivo se van a estar transmitiendo todos los videos de panorama del Antiguo Testamento. Así que yo le pido, si usted no está siguiéndome en TikTok, le pido que me siga. Estoy como hermano Fernando también ahí para los que quieran acompañarnos, ¿no? Y si usted ya vio los estudios, igual le animo a repasar. Hoy, por ejemplo, transmitimos a modo de prueba y hermano, yo mismo estaba aquí escuchando la enseñanza y yo mismo estaba ahí exhortando, ¿no? Y dije, wow, cuántas cosas hemos aprendido juntamente con ustedes. Así que le animo. 4 de la tarde se va a volver a dar todos los estudios en vivo, muy bien. Y lo bueno del TikTok es que usted puede apagar la pantalla y estar con los audífonos a Bluetooth o también a los de cable. Eso es lo que gusta a muchos, ¿no? Del TikTok, porque mientras están en live, los maestros, los predicadores, usted puede seguir haciendo sus cositas, ¿no? Y eso es lo bueno. Y estamos viendo en vivo, amados hermanos. Así que les animo a que también puedan estar por TikTok. También saludo a mi hermana Rebeca, ahí que ya se están sumando también, esperando el estudio bíblico, ¿no? Mi hermana Rebeca, mi hermano Carlos, que Dios bendiga sus vidas. Compartan, compartan también, estamos saliendo por TikTok. Muy bien. Vamos a continuar, amados hermanos. Estamos acá en el periodo de la teocracia, el libro de Ruth. Muy bien. ¿Qué es lo que habíamos visto la semana pasada? Y vamos a repasar. ¿No? Bienvenidos, Ruth. Le hemos colocado como título el libro de la restauración, preservación. Repito, el libro de la restauración y preservación. Es importante que usted tenga siempre su tarjetín recordando que hemos visto cada libro, ¿no? Por ejemplo, hemos visto a Jueces como el libro de la conquista, hemos visto a Génesis como el libro de los orígenes, o sea, eso va a ser, estos títulos que le estamos dando a los libros le va a ayudar mucho a usted para entender el todo del libro, así que le animo, siempre le animo, amado hermano, si no quiere usted tener un tarjetín, tenga un cuadernito, pero ahí bien bonito, enmarcadito, todo resaltado, muy bien, para que usted entienda y cuando usted tenga que estudiar Ruth, tenga que estudiar Jueces o le manden a predicar algo de Jueces, usted ya sepa el todo, por eso este curso es panorama y síntesis del Antiguo Testamento, cosa que usted va a poder enseñar el libro entero, también va a poder extraer del libro predicaciones devocionales y también enseñanzas y principios bíblicos. Así que es muy importante que usted tome mucha atención a lo que se está haciendo. Muy bien. Muy bien, amados hermanos. El libro de la restauración y preservación. Introducción. Ruth es el libro. A ver, permítame, voy a cerrar esto, ¿ya? Así a mis hermanos del Zoom, yo sé que les incomoda un poquito, pero mejor lo voy a hacer. Ahora sí, ahí tendrían que ver un poco mejor, ¿ya? Ahí tendrían que ver un poco mejor. Ahora sí, introducción. Ruth es el libro que nos muestra una luz de esperanza en medio de tanta oscuridad, vivida en el tiempo de los jueces. Ruth es una historia que muestra cómo Dios restaura y cómo Él es fiel preservando su palabra. Ahora, tú vas a entender esto entendiendo el culmino de jueces. Por eso, amado hermano, te animo a que siempre repases o tengas en conocimiento cómo ha acabado el libro de los
jueces. Muy bien. ¿Qué más? Esta historia surge en la etapa de los jueces, pero es escrita en la etapa de los reyes. Capítulo 1, verso 1, cimienta esta verdad, ¿no? Autor y fecha. Según el Talmud judío, de los judíos, se le vuelve a identificar a Samuel como el autor de este libro, al igual que el libro de los jueces. En cuanto a su fecha, por el inicio y el final de este libro, es fácil entender que la historia se da en la etapa de los jueces, pero se escribe en la etapa de los reyes, posiblemente antes o durante el reinado de David. También probablemente fue escrito en el año 1000 antes de Cristo. Propósito del libro. El propósito de este libro es contribuir al mensaje teológico en cuanto a Jesús, pues se quiere determinar tres aspectos resaltantes. Número uno, la preservación de la casa de David. Número dos, el linaje real de Judá. Y número tres, la demostración de que Jesús es hijo de David. Por eso va a ser muy importante el libro de Ruth y lo vimos también cuando vimos Evangelios Sinópticos y fue claro cómo esto está siendo de tan grande relevancia al entender la genealogía de Mateo 1.1. Y tú vas a poder comprender mejor esta genealogía de Mateo 1.1 entendiendo cómo viene, de dónde viene parte todo lo que es el árbol genealógico de los padres y de la descendencia que antecedió a Jesús, ¿no? Va a ser muy importante todo eso. En este propósito teológico, el personaje principal será Noemí, y esto también ya enseñamos la semana pasada. Usted tiene que entender lo que es el propósito teológico y el propósito del autor. Recuerde que la Biblia tiene doble autoría, el autor humano y el autor divino, que es el Espíritu Santo. Ahora, el autor divino está yendo al panorama de la Biblia, al mensaje teológico, o también conocido como teología bíblica o doctrina bíblica, ¿no? Ahora, el autor, el escritor, el ser humano, en este caso el siervo, para nosotros muchos es Samuel, está escribiendo con un propósito basándose en su cultura, en su contexto, en su historia, en su trasfondo, a las personas judías de la época, ¿no? Entonces, nunca olvide la doble autoría de la Biblia. ¿Qué más? Tema central. El tema en esta historia es narrar la conexión entre un tiempo de oscuridad con la etapa de los jueces y un tiempo de gratitud y paz con Dios en la etapa de los reyes, específicamente con David. Ruth se escribió para que los judíos conocieran la preservación y la restauración de Dios a su pueblo que ya estaba viviendo con el rey David, es decir, en la etapa de la monarquía. Recuerde que esta historia se está pasando en el periodo de la teocracia. Todavía estamos en el periodo de los jueces. En este tema central será Dios el personaje principal. Mira cómo en el propósito abarca Noemí, obviamente por su linaje, por ser de Israel y específicamente de la casa de Judá. Y en esta historia, en el tema central, ¿no? Va a ser Dios, ¿por qué? Porque el tema central del autor, en este caso del autor, va a ser cómo Dios preservó esta línea y cómo llevó a la Israel decadente, fracasada, a un estado de prosperidad y de bendición con el rey David. Así que va a ser muy importante que entiendas estos factores o estos puntos de vista a lo largo del libro de Ruth. Como tú te estás dando de cuenta, amado hermano, amada hermana, hay mucho que descubrir. Son 4 capítulos y lo que rápidamente rescatamos de Ruth es la armonía, la relación entre una suegra y una nuera, ¿no? Y a veces no es solamente eso. Recuerda que hay principios superficiales como esos, pero también hay principios y fundamentos profundos, como el mensaje teológico, como el propósito del libro, tanto del autor como del autor divino. Entonces, nada más en los 4 capítulos de Ruth, usted puede ver que hay grande riqueza. Y es su trabajo también poder desentrañar todo eso. Cristo visto en Ruth. Cristo es visto como el pariente redentor quien rescata y protege al pueblo del pacto. Texto y palabras claves. El texto clave es Ruth 2.12. Ruth 2.12 es el texto clave y esto por el carácter de Ruth que iremos viendo en este libro. En especial, la clase siguiente vamos a ver un poco de este texto que es tan importante. Y las palabras claves son, número 1, descanso, número 2, redención y número 3, pariente. Estas son las 3 palabras que van a ser claves dentro de la narrativa del autor en los 4 capítulos del libro de Ruth. Ahora recuerde que estoy repasando, usted dirá, ¿por qué estamos leyendo, no estamos explicando? Porque esto ya explicamos, solamente estamos repasando para entrar a la clase del día de hoy. Muy bien, continuamos. Número 7, personajes principales del libro. Noemí, una judía de Belén, esposa de Elimelech y madre de 2 hijos, Malón y Kelión.
Orfa, esposa y viuda de Kelión. Estamos viendo los personajes de esta historia. Muy bien. Ruth, la moabita y viuda de Malón, quien más tarde se casaría con Boaz. Muy bien. No con vos, sino con Boaz o Boaz, como creo que se dice, ¿no? En el término judío, no, no contigo, ¿ya? Muy bien. Boaz es un hombre bien acomodado en Belén y pariente cercano de Elimelech, quien redimió a Noemí y a Ruth. Tipologías. Boaz es un tipo claro de Cristo, hablando de su redención. Ruth es un tipo de la iglesia, como una esposa sumisa, humilde, y algunos ven a Noemí como un tipo de Israel. Y esto creo que va a ser un poco más claro cuando vamos a ver el capítulo 2, si no me equivoco, ¿no? Ahí un poco va a ser más claro del por qué muchos autores o muchos teólogos ven a Noemí como un tipo de Israel también. Muy bien. Estructura y división del libro, ¿no? Estructura número 1, la soberanía de Dios. Recuerde que hemos dicho que el autor principal en este libro, en esta historia, va a ser Dios. Y como estructura o como punto importante, central de la historia, van a ser los personajes. En especial Ruth. Obviamente Ruth va a ser el personaje principal de la historia, pero ya mostrando los principios y las verdades espirituales, sin duda en esta historia narrada por Samuel va a ser Dios, porque Samuel quiere reflejar cómo Dios ha trabajado a través de una historia, a través de una familia. Entonces, anote eso también, ¿no? El autor Samuel quiere enseñar a los judíos cómo Dios ha actuado a través de una familia, en este caso la familia de Elimelech, ¿no? Y también vamos a ver cómo Dios obra en la vida de una gentil llamada Ruth. Entonces, mire el libro de Ruth de varias perspectivas, ¿no? La teológica, la cristocéntrica, ¿no? Y aquí también la narrativa de los actores. Así que es muy importante entender que si vamos a hablar de la teología que apunta a Cristo, sin duda es Noemí el personaje principal. Si vamos a hablar de las verdades y principios bíblicos que nos está dejando esta historia, sin duda es mostrarnos a Dios. Por lo tanto, Dios va a ser el principal personaje también. Ahora, si vamos a hablar de los actores y actrices que hay dentro de esta familia de Elimelech, sin duda la más reconocida va a ser Ruth. Entonces, mira cómo estamos viendo el libro de Ruth a lo largo, perdón, en el panorama completo de los 4 capítulos para mejor comprensión y también para extraer mejores riquezas. No se quede solamente con una historia bonita de un hombre y una mujer o de una mujer y su suegra. No, hay mucho, mucho, pero por desentrañar en este precioso libro de Ruth, ¿no? Entonces vemos, número 1, la soberanía de Dios, capítulo 1, la obra de Dios, capítulo 2, y la fidelidad de Dios, capítulo 3, ¿no? En la primera parte vamos a ver la decisión de Ruth, en la segunda parte el servicio de Ruth, y en la tercera y última parte el pedido y recompensa de Ruth, ¿no? Así que, amados hermanos, hasta aquí hemos visto la semana anterior con este pequeño ayuda para poder recordar todo lo que hemos visto. Continuamos con la clase de hoy. Bienvenidos a todos los que se están sumando, a los del TikTok también, que Dios bendiga sus vidas, a los que están viendo, no se pierdan, papel y lápiz, amados hermanos, que esto se queda, que bien es muy, pero muy productivo hablando espiritualmente para poder entender el libro. Hermanos del Zoom, papel y lápiz. Comenzamos. División número 1, la soberanía de Dios. Capítulo 1. Amados hermanos, vamos a ver el capítulo 1, así que abre tu Biblia en el libro de Ruth, capítulo 1. Libro de Ruth, tenlo ahí, resaltadores, marcadores, lápices. Si no tienes nada para resaltar, no importa, pues con, no sé, con tu sangre o las mujeres, no sé, pues con tus, ¿cómo se llama eso? Para pintar ya, con eso no importa, pues hermano. Tienen que estar preparados, pues hermano. La decisión de Ruth. Muy bien. La decisión de Ruth. Vamos a comenzar. Esta es una historia de una familia que vivía en el tiempo de los jueces, la cual narra el final de una familia de Belén. Ahora, quiero que ponga mucha importancia porque Ruth es una historia que está narrando el autor en la etapa de la monarquía, específicamente durante o en miras al gobierno, al reinado de David. Ahora, no olvide que esta es una historia. Esta es una historia verdadera. Ahora, cada historia va a tener
su inicio, su trama, ¿no es cierto? El clímax de la historia y también va a tener su desenlace. Muy bien, así que va a ser muy importante que usted no pierda de foco eso. Es una historia, pero que va a mostrarnos y reflejarnos verdades y principios fundamentales. Muy bien, entonces si es una historia, por ende tiene un tema central y también tiene actores, ¿no? Ahora, según Ruth capítulo 1, verso 1, mira lo que dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces. Mira, aunque acabamos el libro de jueces, notamos que el libro de Ruth está dentro de la etapa o del periodo de los jueces. Por lo tanto, no estamos saliendo de la teocracia, no estamos saliendo, perdón, sí, de la teocracia, no estamos saliendo. Por eso Ruth es parte de la teocracia. Ahora entiendes el orden y el conjunto de libros dentro de un periodo, en este caso, de la teocracia. Ahora, dice el texto: en el tiempo en el que gobernaban los jueces, hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Entonces, todo parte a través de una familia, así que la historia que se va a narrar va a comenzar, ¿no? ¿Y cómo comienza? Una familia que se aleja de los suyos. Esta historia comienza con Elimelech, ¿no? Su esposa llamada Noemí y sus 2 hijos, uno de nombre Malón y el otro de nombre Kelión, los cuales salen de sus tierras, en especial acá, de este lugar tan llamativo, ¿no? Tan resaltante dentro de las escrituras como es Belén de Judá. Sabemos que Belén también significa casa de pan, ¿no? Y ahora aquí viene como que algo irónico, porque siendo la casa de paz, ¿por qué se le decía así? Porque abundaba la cosecha en trigos, ¿no? Ahora, interesante, porque en este tiempo dice que hubo una hambruna, ¿no? Hubo un tipo de sequía en este tiempo, y esto hace que Elimelech, Noemí, Malón y Kelión salgan de sus tierras. Específicamente ellos vivían en este lugar llamado Efratas, ¿no? Que nos los va a decir más adelante el verso 2, ¿no? Vamos a continuar. Y mira, el nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos, subraya eso. Ya ese efrateos es un lugar específico de la región de Belén de Judá. Muy bien, entonces ellos eran de ese lugar específico llamado Efratas, ¿no? De donde también va a llegar Ruth y Noemí, y ahí es donde estaría teniendo mucha riqueza este hombre llamado Boz. Así que es muy importante que entienda también que las regiones que ya en ese tiempo se habían prefijado tenían también como subregiones o lugares específicos con diferentes nombres. Ahora, ellos pertenecían a la tribu de Judá, sí, pertenecían a esta región de Belén de Judá también, pero específicamente pertenecían a ese sector conocido como Efrata. Muy bien. Ahora, amados hermanos, esta familia se aleja de los suyos por causa de la hambruna, ¿no? Ellos salen de la región de Judá, de Belén, ¿no? Y van rumbo a las montañas de Moab, ¿no? Y ahora que estamos entendiendo cómo comienza la historia, por una tragedia, por una tristeza, ¿no? Que es la hambruna. No había cosechas, había una sequía, y ellos por causa de esta sequía, de esta hambruna, salen de su lugar, ¿no? Punto número 2, la primera tragedia surge, ¿no? Muere Elimelech, ¿no? Y el verso 3 nos dice: y murió Elimelech, marido de Noemí, ¿no? Y quedó ella con sus 2 hijos. Ahora, el autor no quiere darnos muchos detalles de cómo murió Elimelech, si tuvo una enfermedad, qué pasó. Recuerde que el autor está yendo a un punto específico, y el punto es la redención de Ruth y Noemí. Entonces, para que llegue a ese punto, está comenzando la historia de cómo salieron, con qué hombre, con qué familia. Ahora, el autor, que en este caso sería Samuel, nos dice que Elimelech murió, ¿no? Pero antes de que Elimelech muriera, el verso 2 nos dice que se quedaron allí. ¿En dónde allí? En las llanuras o en las montañas de Moab, cerca de Moab, ¿no? Se quedaron allí por mucho tiempo, no sabemos cuánto tiempo, pero aquí el autor quiere entrar de lleno a la muerte y a la desgracia que va a tener Noemí. Ahora, la primera tragedia surge, muere Elimelech, se queda la mujer, en este caso Noemí, viuda, pero aún se queda con sus 2 hijos, ¿no? Malón y Kelión. Muy bien. 3, una equivocación, ¿no? Una equivocación de los 2 hijos, ¿no? Una equivocación, perdón.
los dos hijos se casan con dos moabitas. Ahora, es interesante porque todo este tiempo que Elimelech estaba vivo, no sabemos cuánto tiempo, no vemos que los dos hijos se casan, no vemos que los dos hijos van a conseguir pareja. Ahora, era algo prohibido por la ley que se pudieran casar o poder tener un tipo de sincretismo con las mujeres cananeas. Eso ya estaba prefijado por la ley mosaica, pero al irse Elimelech a tierras de Moab, esto como que fue un impulso para que sus propios hijos puedan caer en esta desobediencia a Dios, porque recuerda que Dios había mandado que ninguno de su pueblo escogido, pueda casarse con ninguna cananea, aunque las moabitas, como sabemos, son familiar de los israelitas, esto porque ellos vienen de la descendencia del sobrino de Abraham, que en este caso sería Lot, quien tuvo hijo con una de sus hijas, ¿no? Y de ahí descendería los moabitas también. Pero Dios había prefijado esto bien en claro en Éxodo cuando diría a Moisés que los moabitas estarían alejados, tendrían un rechazo a ellos porque ellos no les han dado pan, dice, ¿no? Cuando ellos han salido de Egipto. Entonces, había una estipulación por Dios donde decía que no se van a casar con ninguna moabita. Ahora uno se pregunta, pero hermano, aquí, ¿por qué Malón, que León se casaron o buscaron moabitas? Y la respuesta más cercana es porque dentro de ese lugar Elimelech se alejó mucho de Israel. Entonces ya sus hijos no solamente asentaron en tierras de moabitas, no solamente vieron la cultura moabita, y también sus hijos se atrayeron por las moabitas también, ¿no? Entonces es algo natural. Ahora, esto parte porque por una equivocación también de Elimelech, que lo vamos a ver más adelante. Hasta aquí tú puedes pensar, bueno, hasta yo haría eso, hermano, ¿no? Hasta yo haría si mi familia, si mis hijos sufrirían hambruna, yo me iría de este lugar, no sé, me iría a mi terreno, me iría a mi chacra, no sé, ¿no? Me iría a otro lugar para alimentar a mi familia. Pero recuerda que este es el pueblo de Dios y donde Dios había exigido confianza, porque a este pueblo ya había visto la preservación de Dios, el cuidado de Dios. ¿En qué sentido? En el sentido del levantamiento de jueces. Ahora recuerda también que esto era una prueba también de su fe, del coraje de los judíos. Recuerda lo que había dicho el ángel de Jehová en Jueces capítulo 2, que todo el castigo que van a pasar, incluidos los cananeos que estaban habituando entre ellos, va a ser un tropiezo y una prueba para los mismos hijos de Israel. Ahora, ¿Elimelech está tomando una buena decisión? No, no está tomando una buena decisión. Y producto de esta mala decisión, que vamos a ver más adelante, todo esto está aconteciendo. O sea, Elimelech, al salirse de Belén, ¿no? Al ir a buscar un alimento ya exclusivo para su familia, ahí está alejando la confianza de Dios, porque vamos a ver que más adelante Dios va a visitar a Belén y le va a ser productiva. Entonces vamos a entender mucho también ahí del compromiso y la fidelidad de los creyentes, en este caso para Jesús. Ahora, estos dos hombres, estos dos hijos se casan, ¿no? Con estas dos moabitas. Ahora, ¿qué pasa después? Pasa la segunda tragedia. Estos dos hijos mueren. Dos hijos mueren. Mire, leamos el verso 4 cuando vamos a ver que se casaron con dos, ¿no? Dos moabitas, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí, mira, unos 10 años, ¿no? Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Y aquí empieza la tristeza, la aflicción, el desamparo de esta mujer llamada Noemí. Ahora, esto es importante porque cuando vamos a llegar al capítulo, o vamos a llegar al final del capítulo 1, quiero que me acompañes al capítulo 1 de Ruth. Todos tienen que estar con sus Biblias, por favor. Capítulo 1, verso 21. Mira lo que Noemí les va a decir a los judíos, a su parentela, ¿no? A sus hermanos y hermanas judíos de Belén. Mira lo que les va a decir tras su regreso. Capítulo 1, verso 21. Y yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Y uno pregunta eso, ¿no? O sea, aquí Noemí está diciendo que yo me fui con las manos llenas, pero vuelvo con las manos vacías, ¿no? O sea, sin nada. Y uno se pregunta, pero hermano, ¿por qué Noemí dice que se fue con manos llenas? O sea, ¿se fue con mucha cosecha, se fue con mucha comida tal vez que ella había reunido? Y la respuesta es no. Cuando se refiere aquí Noemí, cuando ella dice, mira, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque Dios ha amargado mi vida, y yo me salí de aquí estaba lleno, pero vuelvo vacío, dice, ¿no? ¿A qué se refiere Noemí?
al cuidado que ella tenía tanto de su esposo y sus hijos. Recuerda que en esta época todavía estamos en la época patriarcal, donde la mujer tenía esa realización al tener un esposo y al tener sus hijos. ¿Por qué? Porque la mujer en esta etapa del patriarcado cumplía y servía a su esposo como una esposa prudente, y a la misma vez su trabajo era cuidar y también proteger y educar a los hijos. Entonces, como ella ya había perdido a su esposo, ya había perdido ahora a sus hijos, ella vuelve con las manos vacías, o sea, sin nada. Todo lo que para ese entonces era la vida, lo que era el sentido de la vida para una mujer judía, ella lo había perdido todo. Entonces, tú tienes que entender que esta tragedia va a marcar mucho la vida de Noemí, que va a golpear de manera directa para que ella pueda tomar una decisión más adelante. Ahora, quiero que anotes lo siguiente en tu material, y esto va a ser muy importante entender, ¿no? Por ejemplo, el nombre Elimelech significa Dios, perdón, Jehová es Señor, ¿no? Jehová es Señor, Jehová es Dios, ¿no? Jehová es el Kyrios, ¿no? Entonces, ¿qué estamos entendiendo por este nombre? O sea, tú vas a entender este nombre por cómo está empezando la historia. O sea, ¿quién es Elimelech? Y eso va a ser deslumbrante cuando vamos a llegar al capítulo 4, cuando el desenlace del autor nos va a situar hasta Fares. Y esto va a ser impresionante. Ahora, Elimelech, recuerda que el autor está tomando esta familia como punto de partida para enseñarnos el linaje de la casa de David. Nunca olvides eso. Ahora, porque Elimelech fue un hombre que sirvió a Dios, un hombre justo, y la respuesta es no. ¿Por qué entonces? Porque esta familia va a venir de una familia que sí tuvo fe. ¿Y cómo sabemos eso? Por los nombres o por el nombre que se le da a Elimelech. Ahora, es importante que entendamos esto, porque mira, si tú tienes un hijo y le colocas Elimelech, que significa Jehová es Señor, Jehová es Rey, ¿no? Como resaltando el nombre y la persona de Jehová, haces entender que tú tienes ese corazón también. Entonces, podemos entender que los padres de Elimelech, en una etapa de oscuridad, de idolatría, de apostasía en la que se estaba viviendo en la etapa de los jueces, había un remanente bien establecido con una confianza segura en Dios. Por eso te dije, Noé, o sea, no veas la etapa de los jueces como los 400 años, todos fallaron. Recuerda que Dios siempre va a tener un remanente, un pueblo, aunque minoritario, que tenga ese corazón de buscar a Dios y que reconozca a Dios como el consumador, el creador y el todopoderoso, aunque las demás personas, en este caso los judíos, no lo estén viendo así. Entonces, si los padres de este hombre llamado Elimelech le pusieron ese nombre, nos da a entender que era una familia de fe, o sea, una familia que veía tanta apostasía, tanta idolatría, que los mismos judíos se volcaban y adoraban a los ídolos, y ellos dicen, ¿sabes qué? En medio de esta oscuridad, mi hijo se va a llamar Elimelech. ¿Y qué significa eso? Jehová es Señor, Jehová es Dios. Y mira cómo estamos viendo un pequeño destello de la luz en la oscuridad. Por eso este libro se titula así, ¿no ve? Una esperanza en medio de tanta oscuridad. O sea, estamos viendo eso. El autor está queriendo desempacar esa verdad. ¿Cómo va a haber una luz en medio de esa oscuridad? Y cómo esa luz se va a hacer más clara, más plena con el nacimiento del rey David. Eso es lo que el autor quiere ver. No olvides que Ruth es un puente, es un eslabón que une estos dos periodos. Muy bien, que los encaja perfectamente y pasa de las tinieblas, de la oscuridad, a la luz, y pasa de la apostasía, del rechazo a Dios, a la confianza y a la glorificación de Jehová por todo lo que había hecho en el periodo y con la vida del rey David, que es donde más han conquistado, que es donde más prosperidad ha habido, que es donde más tesoros ha habido y que es donde más Dios ha bendecido a la casa de Israel. Muy bien, entonces quiero que vayas entendiendo esa fracción de la historia y a dónde nos está llevando el autor. Ponte en ese círculo tú también. O sea, tú has de cuenta que eres un judío, que estás viendo las grandes bendiciones de David y el reino unido, y ahora estás leyendo tú la historia de Ruth y entiendes cómo vamos a llegar a esa etapa. Muy bien. Ahora, continuando con esta historia, la segunda tragedia surge, los hijos mueren, y aquí también te voy a dictar dos datos importantes, ¿no? Malón significa enfermizo, anota, malón significa enfermizo, y Kelion significa desfalleciente, ¿no?
y recuerda, amado hermano, que va a ser muy importante que entendamos que en esa época, en ese transcurso de esa historia, los nombres tenían significado y los significados siempre van a atribuir o a la familia o a la casa o a la persona o también al comportamiento y el carácter de cada ser humano. Recuerda que no es que ellos dicen, ¿no? Mira, yo soy tan fiel al Señor, entonces me voy a llamar Elimelech. No, recuerda que los padres le están colocando eso porque están viendo características en ese niño o en esa niña, o también es como traspasar o llevar de una manera familiar su creencia, su confianza. En este caso, cuando los padres le colocan a Elimelech este nombre, están resaltando que ellos sí tenían confianza. Ahora, yo pienso, hermanos, que nadie puede poner estos dos nombres a sus hijos, ¿no? Enfermizo y desfalleciente. Ahora, es lo más probable que ellos mueran por estas causas, ¿no? O sea, que eran hombres enfermizos, que eran hombres de mucha debilidad, no eran hombres fuertes, no eran hombres sanos. Ahora no vamos a entender eso porque mira lo que pasa en Ruth capítulo 1, cuando Noemí está hablando con las dos mujeres y les agradece por todo lo que han hecho. Mira lo que Ruth, lo que Noemí va a resaltar de estas dos mujeres que tuvieron misericordia para quienes. Mira, Ruth capítulo 1, verso 8. Y escucha lo que Noemí le va a decir. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Mira, o sea, Noemí está resaltando el carácter de estas dos moabitas, ¿no? Está resaltando el carácter de estas dos yernas que ella tenía, ¿no? Y le dice, mira, ¿sabes qué? Ustedes han sido tan misericordiosas con ellos, o sea, a eso da a entender que había un cuidado, había un amor, había una cercanía. O sea, estamos viendo que estas dos mujeres, que tanto Ruth como Orfa eran mujeres prudentes, aunque sean siendo cananeas gentiles. Y aquí viene un mensaje que después vamos a ver en el capítulo 2 cuando vamos a sincretizar esto con la descendencia de Jesús, y tú vas a entender cómo siempre han estado en los planes los gentiles. Por eso, amado hermano, recién está comenzando esto. En el capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4, esto se pone muy bueno. Recuerda que aquí está comenzando la historia. Estamos viendo qué estaba pasando, nada más. Muy bien. Es como cuando tú ves, ¿no ves? Una película o ves una novela. La primera parte como que es fácil, la entiendes rápido, ¿no ves? Y poco a poco se acerca al clímax, al drama. Es así, aquí nada más está comenzando. Muerte, hambruna, se casan, está comenzando. Así que no te me desesperes. Muy bien. Entonces mueren los dos hijos y creo que aquí podemos saber el por qué, porque eran tal vez hombres débiles, hombres no de muy buena salud, pero ahí Noemí aclara muy bien eso, que las dos mujeres o las dos yernas eran prudentes para el cuidado de ellos, como también de ella, obviamente tras la muerte de su esposo Elimelech. A ver, la historia continúa. Tres viudas desamparadas. Y aquí como que ya se va intensificando el drama. O sea, si tú pones atención a lo que está pasando ahora, ves que primeramente sufre Noemí por la falta de su esposo, ahora sufre por la falta de sus hijos, pero a la misma vez están sufriendo estas dos mujeres. Y ahora también recuerda algo muy importante de esta época patriarcal, que la mujer que no tenía hijos era mal visto. Era mal vista, era como una maldición no tener hijos para una mujer. La mujer se sentía realizada cuando tenía hijos, ¿no? Cuando tenía ese cuidado por el esposo, por los hijos, cuando tenía una familia que sustentar, que manejar. Entonces, estas dos mujeres vemos ya que no tuvieron hijos, no sabemos el por qué, no sabemos si ellos estaban mal o ellas, no lo sabemos. Pero vemos aquí que Dios ve trabajando también en su soberanía todo eso, porque tienes que entender algo, mira, que Dios estaba ya prefijando esta historia, estaba ordenando, estaba encaminando esta historia, porque cuando llegamos a la historia de Ruth y vos, vemos que dice, y Dios le permitió tener a Ruth un hijo de vos. Entonces estamos viendo que Dios es el que hace que un hijo, una hija nazca también dentro del vientre de una mujer. Entonces vemos aquí que Dios está obrando, por eso esta primera parte es la soberanía de Dios. Dios está obrando desde la hambruna, desde la sequía que está empezando. Vamos a ver cómo Dios está obrando y cómo Dios está armando esta historia para que llegue al clímax al cual va a llegar. Wow, qué interesante todo esto, ¿no? Entonces aquí vemos tres mujeres sufriendo.
llorando desconsoladamente. Las tres han perdido al marido. Una ha perdido a sus dos hijos y las otras dos se han quedado sin hijos. Qué dolor, ¿no? Hoy en día muchas mujeres no piensan así, ¿no? Cuando dicen, no tengo hijo, ah, qué feliz soy, dicen, ¿no? No, pues hermano, no, en esta época no era así, ¿no? Era muy diferente. Hoy en día la mujer, las mujeres de hoy en día no ven mucho este aspecto, ¿no? Que se sienten realizadas cuando tienen un hogar, ¿no? Incluso si alguien me está escuchando va a decir, ese es un tema, ese es un pensamiento arcaico, tú eres de los pensamientos patriarcales, etcétera, como que la mujer solamente tiene que atender al esposo, a los hijos, y así se siente feliz, se siente realizada. Bueno, es el pensamiento que hoy en día el enemigo también ha querido implantar, ¿no? Pero igual, de igual manera, hay un principio, hay un orden en el cual Dios ha creado al hombre y a la mujer y también les ha dado propósitos y también le ha dado responsabilidades. Que hoy en día haya hombres malos que golpean a sus mujeres, que hoy en día haya esposas que engañan a sus esposos, es otra cosa. Porque muchos se excusan, ¿no? Bueno, no, nosotros no vamos a servir al hombre porque el hombre es esto, son los otros, son golpeadores, son machistas, y la mujer puede realizarse sola, puede trabajar, está bien, no decimos que no, pero ese pensamiento ha surgido porque ha habido a lo largo de la historia hombres perversos, hombres malos, hombres sanguinarios. A la misma vez ha habido mujeres también así. Entonces, aunque tengamos muchas excusas, muchas respuestas para rechazar el plan original de Dios, que es que el hombre proteja y provea a la mujer y que la mujer cuide, ¿no? Y también tenga el interés por el cuidado del hogar. Ese es el mandamiento que Dios ha dado. Que hoy lo hagamos corrompido por la corrupción del hombre es otra cosa, pero en realidad ese es el diseño. El hombre tiene dos tareas para con la mujer. El hombre protege a la mujer y el hombre provee para la mujer. Esa es la relación de un matrimonio. Y por parte de la mujer tiene que cuidar, atender y también velar por ser también una ayuda idónea, que es lo que la Biblia habla de eso, ¿no? Repito una vez más, si hoy se ha distorsionado eso por culpas de hombres perversos, hombres golpeadores, hombres que traicionan, hombres que mienten y mujeres también así, es otra cosa. Es muy diferente. Así que tristemente ya el diseño original se ha perdido muchísimo y sería mucho hablar de esto, pero acá estamos desarrollando la historia de estas tres mujeres, Orfa, Noemí y Ruth, quienes han quedado completamente desamparadas. No hay hombres quien trabaje, no hay hombre quien coseche, no hay hombre que las proteja. Y recuerde que en esta época se está viviendo esto de manera cruda. Y alguien de aquí se diría, no, hermano, yo necesito de un hombre, ¿no? Si yo hubiera sido Ruth, diría alguien de acá, ¿no? Siglo XXI. Si yo hubiera sido Ruth, solita me hubiera valido, porque yo sé trabajar, yo tengo manos, tengo pies, ¿qué voy a estar rogando a Noemí? No, no, me hacía mis cosas. Es más, hasta me volvería a casar, diría Nochana. Bueno, ese es el pensamiento que hoy se ve, pero en esto recuerda que esto es un principio idóneo. Por eso aquí vamos a ver el carácter de una mujer prudente. Así que, hermanitas, si usted quiere ser una buena esposa, quédese a la segunda parte en la siguiente clase, porque aquí vamos a ver un hombre prudente y una mujer prudente, cómo tienen que ser. Así que esto está muy precioso. Si usted es soltero o soltera, quédese. Y si usted ya se ha casado, ni modo, pues hermano, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Muy bien. Entonces estamos viendo tres viudas acá, tristes, desamparadas, solas, ¿no? Y se sienten una tristeza. Y esto va a ser muy importante. No lo veas como algo solamente que, ¿cómo? Qué débiles, no. Esta es una realidad que va a aportar mucho a la redención de vos, a esta familia. O sea, esto va a ser muy importante porque aquí vamos a ver un carácter humilde y sencillo, prudente, de un corazón que reconoce su necesidad de un redentor. La historia continúa y vemos en el punto 6 una luz de esperanza, ¿no? Vamos a leer el capítulo 9, el capítulo 9, vamos a leer el capítulo 9, muy bien. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en su casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron, dice, ¿no? Y lloraron. Entonces, en el verso 6 vemos que el ángel de Jehová visitó Belén, ¿no? La casa de pan y ya había abundancia. Mira lo que dice el verso 6. Entonces se levantó con sus nueras
y regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Y qué interesante esto, porque en un momento donde Noemí se siente desamparada, no hay ya hombres que las protejan, no hay hombres que tal vez puedan cuidar de ellas, que era algo muy importante. Recuerda que están en un lugar extranjero, ella no es de ese lugar, no pertenece a esa cultura, no pertenece a estos distintos dioses que en ese lugar se practicaba. Entonces, cuando ella ve un momento, un tiempo de tanta oscuridad, de tanta amargura, de tanto dolor, surge una esperanza. ¿Cuál esperanza? Y ella recibe una noticia, ¿no? Que en su país natal o en su ciudad natal, Dios ha visitado ese lugar y ahora hay trigo en abundancia. Y eso alegra el corazón de Noemí para que ella tome esa decisión de irse allá. Mira la historia. Estamos narrando la historia nada más, amado hermano. Amado hermano. Muy bien. Entonces, Noemí se entera de eso y rápidamente quiere volver. Les dice a Orfa y a Ruth que se vayan, que sirvan. Y esto es interesante porque mira lo que pasa el verso 8. Um, y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Es decir, Noemí le dice, ojalá se casen. Es más, les deseo que se casen nuevamente, le dice, ¿no? Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Mira, y no querían irse, ¿no? Verso 11. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedo dar a vosotras para que sean vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habéis acaso vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? O sea, y esto era una cultura judía, ¿no? Que Moisés ya había demandado, ¿no? Que si una mujer quedaba viuda, tenía la responsabilidad, el hermano, uno de los hermanos, tomarlo por esposa. Recuerde que estamos en una cultura judía también. ¿Habéis de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y muy importante el reconocimiento que hace Noemí aquí, porque ella reconoce que Jehová le ha castigado, que Jehová ha lastimado su vida por la decisión que ellos también han tomado tiempo atrás. Pues recuerde, amado hermano, que el comienzo va a ser muy importante. La decisión que toma Elimelech y su esposa Noemí no va a ser buena decisión. Y producto de esa decisión va a llegar tragedias como las que estamos viendo ahora, ¿no? Él muere, sus dos hijos se casan con dos moabitas y aparte ellos mueren y se quedan sin nada. O sea, en vano, mira, fueron a poder trabajar, fueron a poder conseguir algo, porque esa fue la idea de Elimelech. Mira, acá ya no hay nada, no hay cosechas, hay una hambruna, vámonos de acá a progresar a los campos de Moab, pero mira qué interesante porque cuando todos mueren nos damos de cuenta que no hay nada, en vano, y eso es algo que tenemos que aprender, amados hermanos. Cuando nos salimos de la voluntad de Dios y estamos trabajando tanto, hermano, puede llegar la muerte como a Elimelech, puede llegar la muerte como a los dos hijos, y al final lo que pensaste que era abundante puede volverse en la nada, hermanos. Por eso el proverbio dice, ¿no ve? Cuidado, aquel vanidoso, aquel orgulloso, aquel que trabaja por sí mismo, trabaja para saco roto. Parece que tiene, pero al final no tiene nada. Cuidado porque aquí Dios está demostrando su soberanía. Otro voy a decir la historia, si Noemí venía, no importa, ya murieron nuestros esposos, pero nos dejaron acá con estos terrenos, con estos sembradíos, con todo esto. Pero para que Noemí tenga esta desesperación, no había nada. Es más, cuando vamos a llegar al final del capítulo 1, no hay nada. Sin nada volvieron, con las manos vacías, lo dice Noemí. Volví con las manos vacías. Por eso no hay que apartarse de la voluntad de Dios. Así que no te pierdas los principios que vamos a ver de aquí en adelante. Estamos narrando la historia. Bueno, Noemí ve una luz en medio de tanta esperanza. Jehová visitó. Ella reconoce que Dios ha castigado a ella por la decisión que ha tomado juntamente con su esposo. Vemos la petición de Noemí que se vayan ellas a sus casas. Ahora, aquí es algo interesante porque tú puedes pensar, hermano, el texto dice que 10 años convivieron, porque el texto dice, se casaron con dos moabitas y habitaron ahí 10 años, dice. ¿No es cierto? Para los que han llegado recién. Mira el verso 4.
los cuales tomaron para sí moabitas, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron, subraya eso, allí ¿cuánto tiempo? 10 años. Entonces no es que murieron de la noche a la mañana, se casaron y convivieron, tuvieron esa familia, tuvieron ese acercamiento con sus esposas, 10 años hubo una convivencia. No hubo hijos, pero hubo un largo tiempo de acompañamiento y de disfrute de ese matrimonio que obviamente estaba prohibido por Dios. Ahora, la pregunta es, hermano, en estos 10 años, estas dos mujeres, tanto Ruth como Orfa, ¿han dejado sus ídolos? ¿Se han abrazado a Israel? Y la respuesta es no. Al Dios de Israel, la respuesta es no. No lo van a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Elimelech no inculcó eso a sus hijos. Porque al apartarse de la tierra, del pueblo de Israel, y apartarse también de la ciudad de Belén, que todavía estaba preservada en esos tiempos, justamente por la descendencia del linaje de Israel, ellos se apartan y se empiezan a sincretizar, a contaminar con lo que ellos estaban viviendo. Entonces, a estas alturas de los 10 años, tanto Orfa como Ruth eran moabitas, alababan y adoraban a sus dioses. Y quién sabe, muchos de los eruditos piensan, y yo también, que ha habido una aceptación por parte de los dos hombres, que en este caso son los dos hijos de Elimelech, en cuanto a ellas. Ahora, ¿cómo podemos descifrar eso? Porque mira lo que pasa, lo que Noemí les va a decir a estas dos mujeres en su despedida, ¿no? A ver, vamos a ir al capítulo 1, capítulo 1, a ver, ya se me perdió el texto. A ver, ahí dice, ¿no? Vuelvan a sus dioses, también dice. A ver si los del Zoom me ayudan. Mm, ahí está, el verso 15. Y mira lo que dice Noemí, verso 15, 1:15. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha ido, porque ya Ofra se había ido, a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tú tras ella. O sea, ¿qué estamos entendiendo? Que Ruth y Ofra no han dejado esa cultura, esa tradición y esa religión que ellas tenían. Por eso, mira, por eso Orfa vuelve rápidamente. O sea, Noemí dice, mira, vayan con sus dioses, con sus familias, con su cultura. Y Ofra, llorando, se va, vuelve a su cultura. Las respuestas, la pregunta es, ¿ha dejado esa cultura y ha abrazado al Dios de Israel? La respuesta es no, no ha abrazado a Israel. Ahora Ruth abrazó al Dios de Israel menos, porque cuando Ofra se va, y Noemí le dice, mira, ella se fue, tú también vete tras tus dioses. Y ella, ¿qué le dice? No, tu Dios será mi Dios, ¿ve? O sea, hasta ahí ella no conocía al Dios de Israel. Qué interesante todo eso. Por eso, amado hermano, es muy importante cómo está iniciando esta historia con estos dos esposos, Noemí y Elimelech. Ya lo entiendes que todo lo que está sufriendo sí es un castigo de parte de Dios. Sí es un castigo de parte de Dios y ella lo reconoce 3 veces en el capítulo 1. Y cuando tú lees los 4 capítulos, entiendes que Dios sí ha castigado a esta familia por la desconfianza y el alejamiento de esta familia del pueblo de Israel. ¿No bien? La decisión de Ruth y Orfa, ¿no? Orfa se va, como vimos en el verso 14, ella se va, besa a su suegra, en este caso Noemí, y se va, ¿no? Ahora mira lo que dice Ruth, mira lo que dice Ruth en el verso 16, y este es el texto más conocido, ¿no? Respondiendo Ruth dijo, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras. Entonces, este es el texto más conocido del libro de Ruth, ¿no? Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, y hasta otros ya lo han descontextualizado, ¿no ven? Ya lo hacen en tipo, ¿no ven? Yo sé que no escuchaba eso. Entonces, este texto es muy conocido, pero es trascendental en esta historia, ¿por qué? Porque aquí Ruth empieza a poder tener un conocimiento de Dios, de Jehová. Aquí es donde empieza. No cree Noemí, aquí en Jehová, pero empieza a comprender y a reconocer que sí existe el Dios de Israel, que va a ser muy importante en la trama de la historia. Entonces, Noemí y Ruth
parten rumbo a Belén. Entonces vamos a ver la llegada de Noemí y Ruth a Belén. Capítulo 1, verso 19. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? Ahora anota ahí en tu cuadernito. Noemí significa dulzura. Noemí significa dulzura, ¿no? Dulzura, es decir, agradable. Una mujer dulce, no dulce como el dulce, no, no, no. Sino está reflejando, ¿no? Ese carácter prudente, paciente. Así que muchas aquí no debían llamarse Ruth, ¿no? Porque son impacientes, ¿no? No, Ruth era paciente, pero Noemí era paciente, era dulzura, agradaba, se agradaba uno cuando hablaba con ella. Ahora entiendes por qué ella hace eso también, la decisión de irse, ¿no? Porque ella apoyaba también mucho. Era muy sumisa, pero cumplía muy bien sus tareas. Ella sabía lo que tenía que hacer y estaba muy, pero muy encaminada a poder cumplir las ordenanzas de su esposo Elimelech, ¿no? Ahora, siempre la han visto como eso en el pueblo, ¿no? Sumisa, entregada a su esposo, amadora de su esposo, de su casa, que siempre cumplía las ordenanzas de su esposo. Y eso también porque parte de irse también a los campos de Moab. Ahora, ella vuelve y mira lo que dice, ¿no? No es esta Noemí, la gente le mira. Ahora, interesante lo que dice el texto, porque mira, toda la ciudad se conmovió. Es un alboroto, una tristeza. ¿Esta es Noemí? Ahora, ¿por qué le ven así? Porque ella vuelve sin nada. Vuelve sin nada. Por eso aquí vemos el fracaso de esta familia. Y ahora mira lo que pasa en el verso 20 cuando Noemí responde. Y ella les respondió, no me llames Noemí, sino llamadme Mara. Y recuerda lo que significa Mara, amarga, ¿no ve? Amargura. Porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Mira, vuelve a reconocer Noemí eso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Aquí, hermanos, hay una grande enseñanza. Cuando nos desviamos de la voluntad de Dios, Dios nos va a quebrantar. Dios nos va a humillar. Wow. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. El autor no da muchos detalles en cuanto a los personajes, pero como acaba el capítulo 1 y lo que muestra todo el libro, podemos concluir que su intención hasta acá era mostrarnos el inicio y la trama de la historia. ¿Cuál? La miseria de ambas viudas, ¿no? Anote en su cuadernito, anote lo que le voy a decir. Va a ser muy importante esto y esto grábeselo bien porque esto va a abrir mucho conocimiento también a lo que se viene con doctrina bíblica el 2 de noviembre y también lo que se va a venir con teología bíblica. ¿Ya? Anote. Una historia, una historia se divide de los siguientes fragmentos. Una historia se divide de los siguientes fragmentos. Una historia se divide de los siguientes fragmentos. Número 1, inicio. Número 2, trama. Número 3, clímax. Número 4, nudo. Y número 5, desenlace. Voy a repetir. 1, inicio. 2, nudo. Perdón, 2, trama. 3, clímax. 4, el nudo. Y 5, el desenlace. Muy bien. El desenlace. Muy bien. Ahí vamos a ir un momento. Vamos a ir un momento. Estos hermanos no me dijeron que mi cámara estaba apagada, estos hermanos del Zoom. Castigados todos. ¿Por qué no me dijeron que mi cámara estaba apagada? Muy bien. Ahí saludos a los del TikTok. ¿Quién no me dijo que mi cámara no estaba apagada, hermano? ¿Por qué no me dijeron?
¿Mm? Muy bien. Ahora sí, quiero que pongan mucha atención. ¿Están ahí, hermanos del Zoom o no? A ver, respondan. No sé si están ahí. No, ya me estoy preocupando, hermano. Amén, amén, pastor. Amén, amén. Estamos fiel oyendo acá, emocionante, pastor. Castigados, hermanos. ¿Por qué no me dijeron que mi cámara está apagada? Castigados. No, mentira, hermano. Perdón, pastor. Ahora miren, miren acá adelante, miren acá adelante. Esto va a ser muy importante porque esto va a cimentarles a ustedes a entender también la teología bíblica o la doctrina bíblica. Muy bien, miren aquí adelante todos y vamos a aprender este punto muy importante. Hay una historia acá y eso no tienes que dejar de ver. En una historia, en una novela, en una película, algunos escritores utilizan 3 puntos importantes: inicio, nudo y desenlace. Pero en esta historia sí se va a desarrollar los 5 puntos que también se manejan en otras historias. Número 1, el inicio. Y el autor ha comenzado, ¿cómo está iniciando todo esto? Una familia que sale de sus tierras por la culpa de la hambruna, muy bien, y llega, el capítulo 1 va a llegar hasta el trama. Todos murieron, los varones murieron, quedaron 3 viudas, una se fue, caminando llegaron allá, el pueblo las recibe. ¿Y qué pasó con ustedes? ¿Por qué vienen en ese estado? O sea, caminando, cansadas, todas sucias, sin nada. Y la gente dice, ¿y qué pasó con ustedes? Esta Noemí, la dulce, la amable, la que era querida por el pueblo. Y dice, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque todo lo he perdido. Había una tristeza en la vida de estas 2 mujeres, completamente desamparadas, completamente solas, sin protección y sin provisión. Y ahí va a ser clave la historia de Boaz. No de Boaz, sino de Boaz. ¿Muy bien? Entonces, ahí finaliza el capítulo 1. En el inicio y en el trama. En el capítulo 2 vamos a ver el clímax de la historia con el encuentro y el acercamiento de este hombre llamado Boaz y Ruth. Y luego vamos a ver en el capítulo 3 y 4 el nudo. ¿Qué nudo? Lo que va a enganchar en la problemática con la solución. Ese es el nudo. Ya hemos visto el problema. Hay un problema. Les falta protección, están solas, necesitan ayuda. Y ahí entra Boaz, el clímax de la historia. Y para llegar al desenlace, que es el casamiento de Boaz y Ruth, el nacimiento de su hijo, va a haber un gancho. Y ese es el nudo. ¿Cómo nos lleva de la problemática a la solución? Eso es lo que implica los 5 puntos en los cuales se estructura toda una historia. Y eso también va a ser clave para entender la teología bíblica, porque cuando vamos a leer la teología bíblica o doctrina bíblica, amados hermanos, también vamos a ver la historia bíblica. Vamos a ver la historia bíblica, amados hermanos. Así que estos 5 puntos no lo veas, porque la Biblia también, porque la Biblia también va a empezar con un inicio. ¿Y el inicio cuál va a ser? La caída en el Génesis. ¿Y el final cuál es? El triunfo y el reinado de Cristo. Es una historia que está narrando el autor también. Por eso no olvides estos 5 puntos muy importantes de la estructura de una historia. Muy bien, el día de hoy hemos llegado hasta el trama. ¿Y estaba muy bonita la historia? Sí, pero ahora se viene la aplicación. Así que los que quieren salir porque no quieren estar exhortados, pueden salir, ¿ya? Pueden salir. ¿Ya? Yo no quiero, hermano, mucho les exhorta, ya salgan. Los que no creen, ya salgan más o menos. Los que ya saben que son masoquistas, quedaos acá, ya, quedaos. Me quedo, dicen los demás, me quedo. Qué bien, quédese. Decisiones que marcan vidas, inciso B. Decisiones que marcan vida. En este capítulo 1 vemos decisiones importantes que tuvieron que tomar los actores y cada una fue guiada por alguna característica en particular. Esto es importante, pues también se aplica a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nuestras vidas están llenas de decisiones. En esta historia, hasta el capítulo 1, vemos que todo parte por decisiones. Y meditaremos en todo esto, amados hermanos. La decisión de Elimelech fue una decisión guiada por la desesperación. Elimelech, teniendo un nombre tan hermoso, y sin duda que este hombre aprendió mucho de sus padres, por eso la causal del nombre,
vio un momento crítico, vio un momento difícil, y lo único que hizo es irse. Esta decisión que Elimelech toma como cabeza de hogar, como padre de familia, fue una decisión guiada por la desesperación, no fue guiada por la voluntad de Dios. Y aquí es como empieza toda la historia, por producto de una mala decisión. Si tan solo Elimelech se hubiera quedado, capaz no hubiera pasado lo que pasó. Y los que son papás aquí me van a entender. Imagínense perder un hijo. Y ahora imagínense perder a todos tus hijos. Esto fue tremendo, hermanos. Es un dolor que está calando el corazón de Noemí y la va a marcar de por vida. Y lo único que Noemí va a hacer es reconocer que Dios le ha castigado. Ahora, ella está asumiendo el pecado y el causal también de su esposo. Porque quien parte de Belén fue Elimelech. Él mira la tierra, él mira que no hay comida y se preocupa por su familia y no entiende y no reconoce que Dios puede proveer, que Dios ha ayudado siempre al pueblo de Israel y que Dios iba a ayudar, como dice más adelante, Jehová visitó Belén y les hizo abundar en cosechas. Es importante, amados, entender aquí, en esta historia número uno, las decisiones, hermano. ¿Cuántas veces nosotros hemos tomado decisiones por desesperación? Falta de dinero, nos vamos a trabajar lejos, dejando iglesias, dejando hogar, dejando familia. Escuche, papá, lo que le voy a decir. Y ya le dije al principio, si usted quiere salirse, sálgase, porque esto va a estar un poquito duro. Si usted es papá, mamá, usted se ha hecho ganar por la desesperación, yéndose lejos, descuidando a los hijos, a la esposa. No haga eso. Si usted es padre de familia, su trabajo es uno, cuidar a la familia y dos, proveer a la familia. Ese es el trabajo del hombre. No tomemos decisiones desesperadas. No, es que esposa, aquí está mal. ¿Sabes qué? Me voy 3 años a trabajar. Piensas que estás haciendo bien. Esa es una decisión guiada por la desesperación. No cometas ese error. ¿Por qué? Porque cuando uno se va, la familia se rompe, la relación de esposo-esposa se quiebra, los hijos no ven a sus papás por muchos años y el papá orgulloso viene, ¿no? Este conseguido. Pero una familia destruida. Producto de eso hay muchas separaciones, muchos divorcios. A veces como padres de familias, como hombres, tomamos malas decisiones por la desesperación. Lo mismo pasa cuando nos prestamos del banco. ¿Sí o no? Ah, nos falta esto, que esto. Ah, una decisión. El banco. Y estamos buscando garante. Y después, cuando no hay dinero, estamos llorando, pidiendo prestado. Nos hemos puesto un peso, hermanos. Solitos. Porque hemos tomado decisiones desesperadas. Y esto también puede pasar en el matrimonio. A veces como hombres y mujeres nos equivocamos al escoger y elegir a nuestras parejas, producto de la desesperación. Y muchos de los que están aquí están sufriendo en carne propia lo mal que les ha ido por tomar una decisión guiada por la desesperación. Hermanos, si va a haber hambruna, si va a haber pérdida económica, no va a haber trabajo, tú confía en Dios, Él va a proveer. Lo que Elimelech había olvidado es que el Dios de sus padres, de sus antepasados, ha hecho descender maná, que el Dios de sus antepasados ha preservado la ropa de los judíos por 40 años y sus sandalias ni siquiera se han gastado, dice el texto. En el momento que haya hambruna, persecución, tristeza, falta de economía, ahí es donde tú más tienes que acercarte a Dios, no alejarte de Dios. Tenemos que entender que una mala decisión puede traer a la larga consecuencias fatales. Yo te pregunto a ti, ¿alguna vez has tomado una decisión guiada por la desesperación? Mira tu corazón, mira tu vida. ¿Cuánta carga te has puesto? Y esa carga no te va a dejar avanzar. Por esa carga te has ido, te matas trabajando 4 o 5 horas más.
Hasta domingo estás cansado, ya no vas a la iglesia porque estás cansado. Claro, porque te has puesto cargas, pues. Cuando debemos aprender, como dice Pablo, con sustento y abrigo, estemos contentos. Pero aquí, ¿qué dijo Elimelech? Va a faltar. Vámonos nomás. Y se ha ido donde el enemigo. Y el enemigo le ha esperado. Muy bien, Elimelech. Llegaste a mis tierras. Te alejaste de Dios. Ahora aquí lo que te espera. Cuando uno se aleja de Dios, el enemigo no pierde oportunidad, hermano. Tú piensas que estás haciendo bien. El tiempo que Elimelech vivió, tomé una buena decisión. Pero lo que no sabe es lo que va a venir después. Su esposa va a sufrir mucho. Sus hijos van a morir. Y sin nada van a volver. Si tan solo Elimelech supiera lo que iba a pasar, yo estoy seguro de que él no, nunca saldría de Belén y confiaría en Dios ahí en Belén de Judá. Cuidado, hermano. No es momento de tomar malas decisiones, y menos si son guiadas por la desesperación. Lo mismo pasa en la enfermedad, en la tristeza. No cometas ese error. Cuando tú tomes una decisión, mira, ¿qué te está impulsando a tomar esa decisión? ¿La desesperación? Cuidado. Una decisión guiada por la desesperación acaba en depravación, acaba en castigo, en sufrimiento. Por eso dice la Biblia en Salmo, ¿no? No confíes en tu propia prudencia, no confíes, no confíes en tu prudencia, en tu sabiduría, no pienses, estoy haciendo bien, lo hago por mi familia, lo hago por esto. No, no confíes en ti, nunca hagas eso. Decisiones importantes que hay que tomar. A veces culpamos al enemigo. El enemigo me pone pruebas, que el dinero, y nosotros solitos nos ponemos pruebas. Nos ponemos tropiezos, cargas después. No tomes decisiones guiadas por la desesperación. Entonces, hermano Fernando, ¿qué hago cuando veo que hay tristeza, que hay problemas en mi hogar? Dobla rodillas al Señor y espera en su voluntad. No tomes decisiones equivocadas. Y por tomar decisiones equivocadas, muchos, pero muchísimos, se han desviado y se han equivocado. Por eso hay divorcios, rupturas, porque el esposo ha reaccionado feo. La esposa, no. Si va a ser así, me voy. Desesperada, no hay paciencia. Cuando en un hogar va mal la situación, cuando en un esposo, una esposa está mal la situación del hogar, por desesperación, ¿qué hacen? El esposo se va, la esposa se va, hace lo que quiere, cada uno por su lado, ni se hablan, como perro y gato están en la casa. Y al final, eso acaba mal. Pero si tan solo aprendiéramos a tomar una decisión y decir, Señor, yo voy a tener paciencia, yo voy a luchar por mi matrimonio, yo voy a orar por mi esposo para que cambie y yo también voy a cambiar. Eso es una decisión guiada por la voluntad de Dios y la humildad en Cristo. No desesperados, no airados, no enojados. ¿Cómo tú piensas que se van a resolver tus problemas? ¿Siguiendo tu propia voluntad o siguiendo la voluntad de Dios? Y Dios dice, en el momento de la desesperación, ten paciencia, que después de la tormenta viene la calma. Esta tormenta pasa. Elimelech no quiso pasar. No, 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 no. Hambruna aquí, no, no soporto, vámonos. ¿Cuántos cristianos hoy en día no quieren pasar su tormento, no quieren pasar su momento de aflicción, su enfermedad? Pasa eso, hermano, porque después de la tormenta viene la calma. Es más, en la misma tormenta, ¿sabes Dios que dice, ten ánimo? Yo estoy contigo, esto va a pasar y esto es necesario para que tu fe sea más fuerte. Yo no sé lo que estás pasando. Problemas familiares, problemas económicos, problemas en el trabajo tal vez tienes problemas de salud, tal vez en las noches te la pasas llorando, triste, pero te aconsejo algo según la palabra de Dios. No tomes decisiones guiadas por la desesperación. Respira y di al Señor, que sea tu voluntad. Quita esta desesperación, quita esta frustración. Dame humildad, paciencia y perseverancia,
porque sé que al final de esta oscuridad, de este momento triste, tú me vas a sostener, Padre mío. ¡Wow! Un corazón distinto. Decisiones que marcan vidas, amados hermanos. La de Elimelech marcó su vida. Qué triste. Dos, los hijos, en este caso de Elimelech, ¿no? Que eran Malón y Kelión, tomaron una decisión por falta de guía. Y ahí vemos el caso de los hijos. Cuando vemos el relato de Ruth, capítulo 1, verso 1 para adelante, vemos que Elimelech sacó a su familia. Dice el texto, Elimelech, su esposa, y con ellos sus dos hijos. Entonces, ¿quién llevó a los campos de Moab a estos dos hijos? Elimelech. Aquí no podemos culpar. No, hermano, Malón y Kelión, ellos se fueron a Moab, se casaron con las moabitas. No, aquí la causa la tuvo Elimelech, llevando a sus hijos fuera de las tierras que Dios había delimitado para ellos. Y por culpa de la decisión del padre, no había una guía. Aparte, él muere, sus dos hijos no tienen más opción que casarse con dos moabitas. No hay una guía. ¿Ve? Elimelech falló como padre. Elimelech no es un ejemplo de padre para empezar. Falló como guía y cabeza de hogar. Falló como padre al llevar a sus hijos a tierras cananeas, a tierras de los idólatras, sabiendo las ordenanzas de Dios. Y ni siquiera les preparó, no les dijo, hijos míos, si algún día muero, vuelvan a Belén. Hijos míos, si algún día muero, no se casen con las moabitas, cásense con las de nuestra nación. Nada. Hoy en día, ¿cuántos papás hay así, no? Papás cristianos que están llorando, a mí me vienen llorando, ¿no? Tristes, que mi hijo, que mi hija está así, que está descarriada, que no quiere ir a la iglesia, que está en su rebeldía. Y yo le pregunto, ¿le has aconsejado de niño? ¿Has hablado con ellos? Y la mayoría es nunca. Nunca ha habido una conversación, una guía a los hijos. Cuando el salmista dice que tenemos que ser guías a nuestros hijos. El sabio Salomón diría, instruya. Esa palabra instruir al joven en su camino o al niño en su camino no es llevarle a la iglesia, es instruir, es tiempo, hablar con ellos, conocerles, guiarles para el mundo que va a empezar. Aquí los dos hijos se han equivocado y aparte que estaban malitos. No sea usted así un papá, muy bien, de esta manera, equivocado. No, usted sea un papá cristiano, habla a sus hijos de Dios, encamínenles urgentemente en el Evangelio. ¿Por qué? Porque nuestros hijos tarde o temprano van a salir al mundo exterior, donde hay corrupción, donde hay matanza, donde hay malicia, donde hay maldad, donde hay decepción, van a salir. ¿Los estás preparando? ¿Les has hablado de Cristo? ¿Eres un buen guía? No cometas el error de Elimelech. Y tal vez tu joven dirás, sí, sí, hermano Fernando, exhorta a nuestros padres. Pero a ti te hablo joven, señorita. Tal vez tu papá no te ha aconsejado. Tal vez se ha dedicado mucho al trabajo. Y está bien, eso no está bien. Lo reconozco. Pero joven, señorita, ¿acaso tú no te estás capacitando ahora? Si tú estás solo, sola, busca a alguien que ame al Señor. Busca a alguien que conozca al Señor, que tenga al Señor en su corazón, porque esa persona va a saber corresponderte. Tú puedes decir, es que mi papá no ha sido un guía, es que mi mamá no ha sido una guía, pero ahora tienes la guía de la Escritura, la guía del Espíritu Santo, la guía de un pastor. Así que si tú te pierdes, como estos dos hijos, también va a ser por tu culpa. Quiero que entiendas lo siguiente. Solamente los hijos perfectos pueden exigir padres perfectos. Y yo te pregunto a ti, ¿eres un hijo perfecto? No, ¿verdad? Entonces no exijas padres perfectos. Lo mismo papás. Papás, no exijan hijos perfectos. Al pie de la letra, que tienen que ser así, así. No, nuestros hijos se van a equivocar. Pero nosotros tratemos como padres de que sea una equivocación leve y que en esa equivocación sepan volver a Dios. Cuidado como estos dos hijos, que al final murieron y nada quedó. Hermanos, decisiones que hay que tomar. Decisiones muy importantes que marcan nuestras vidas.
3, Noemí. Noemí. Una decisión guiada, una decisión guiada por el dolor. ¿Alguien podría leer el verso 6, hermanos del Zoom, por favor? Verso 6. Los hermanos del Zoom se han ido todos. Estoy solo acá. Ya, yo lo voy a leer. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó que en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan, ¿no? Para darles pan. Noemí toma una decisión guiada por el dolor. Aunque leemos esta fracción de la Biblia, si nos ponemos a pensar en el corazón de esta mujer, estaba destrozado, completamente destrozado. Y ella lo dice más adelante, ¿no? Porque yo estoy peor que ustedes, le dice a las dos, ¿no? Ustedes perdieron sus esposos. Yo también, yo perdí no solo a mi esposo, perdí mis 2 hijos, perdí todo con lo que había llegado acá, no tengo nada. Dios me ha castigado, Dios me ha quebrantado también. Pero en medio de este dolor, Noemí tomó una decisión acertada. Vuelve a su pueblo, vuelve a la tierra que Dios le dio. Ahora, ¿por qué vuelve Noemí? Es porque ella escuchó que Jehová había visitado ese lugar y les había dado pan. La casa de pan que es Belén volvió a tener trigo y abundancia de pan. Muchos de nosotros como cristianos hemos tomado esta decisión de seguir a Cristo por el dolor que teníamos en nuestros corazones. La tristeza, el quebranto y muchas veces la amargura que había dentro de nosotros nos ha llevado a Dios. Y esto es un conductor importante porque Noemí se sentía fracasada, tal vez ella quería morir, pero ve una luz y dice, Noemí, quiero contarte algo. ¿Y qué pasó? Bueno, Jehová visitó Belén, ya no hay hambruna, Jehová tuvo misericordia y ahora Jehová está bendiciendo allá con mucha cosecha de trigo y hay abundancia de comida, Noemí. Y esta noticia para Noemí fue de esperanza, fue de aliento. Y dijo, Señor, yo te he fallado, pero yo voy a volver a ti, voy a volver a tu pueblo, a mi pueblo, voy a volver a lo que tú nos demandaste, nunca debí de salir, perdóname. Noemí volvió a su tierra, tomó una buena decisión, pero esta decisión fue guiada por el dolor. Y a veces, amados hermanos, las mejores decisiones las tomamos cuando reconocemos como Noemí que nos hemos apartado de Dios. Las mejores decisiones lo tomamos cuando meditamos en cuanto a Dios y en cuanto a nosotros mismos, en nuestra vida. Y ponte a pensar tú, hermano, que estás aquí. ¿Cómo está tu vida con Dios? ¿Realmente has tomado buenas decisiones? Él es el primero en tu vida? ¿O como Noemí? Tú dirás, Señor, me he alejado de ti. Solita he salido de ese lugar. Debí de haber confiado en ti. Creí que iba a encontrar alegría, cosechas, bienes, satisfacción, pero al contrario, vuelvo quebrantada, humillada, hundida. Este es el carácter que Dios quiere. Ahora entiendes por qué acá Noemí va a ser clave, porque ella reconoce esto, como diría David, su descendiente. El Señor se complace en corazones constritos y humillados. Noemí 3 veces dice, Dios me ha castigado, Dios me ha quebrantado, Dios me ha traído tristeza, porque yo también le he fallado. Hermanos, las mejores decisiones son cuando nos ponemos a pensar y meditar en cuanto a Dios.
Haz eso hoy. Siéntate un momento y medita en cuanto a Dios. ¿Cuántas cosas Él ha hecho por ti? ¿Cuántas veces Él ha respondido tu oración? ¿A alguno de ustedes cuántas veces le ha hablado para fortalecerle? Hasta el día de hoy, ¿acaso te ha faltado pan? Hasta el día de hoy, ¿acaso te ha faltado abrigo? ¿Sabes ser agradecido con Dios? ¿O a la primera prueba buscas tus propias soluciones? Yo te pregunto algo, hermano, hermana. La Biblia dice que somos ovejas del Señor y Él es nuestro buen pastor. Y felices cantamos los días domingos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando tú dices eso, estás reconociendo que eres una oveja obediente a tu pastor y que tu pastor guía tu vida, que tu pastor cuida tu vida, que tu pastor provee para tu vida. ¿Realmente eres una ovejita? ¿Realmente el Señor es tu pastor? ¿O tú mismo eres tu pastor? ¿O tú mismo te mandas? No, 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 esos pastos no me gustan. Por aquí yo voy a buscar mis propios pastos. Hermano, la Biblia dice que hay que trabajar por la comida que a vida eterna permanece. Buscar primeramente el reino de los cielos. No, después. Primero tengo que acabar mi banco. Tengo que acabar esto, lo otro. Después es el Señor. ¿Realmente eres ovejita? ¿Cuánto tiempo Noemí perdió? Ponte a pensar eso. Se alejó y perdió. Tiempo, recurso y fuerzas. Porque cuando Noemí vuelve, vuelve anciana. Cuidado, hermano. ¿Qué decisiones has tomado? Por eso te digo, hoy día sentate solito y pensá. Peor si eres varón, si eres esposo. Medita lo que estás haciendo con tu esposa, con tus hijos, con tu familia. ¿Hacia dónde estás guiando a tu familia? ¿Hacia Dios o hacia alejarse de Dios? A veces nuestros hijos se apartan porque nosotros les impulsamos, hermanos. Hijito mío, tienes que acabar esto. Tienes que ser alguien en la vida y yo te voy a apoyar como tu papá. Lo que mi papá no me apoyó, yo te voy a apoyar. Tú no eres un papá cristiano. Ese pensamiento tienen los del mundo. Hijo, alguien en este mundo tienes que ser. Mejor que tu primo, mejor que tu tío, tú tienes que tener. Yo te voy a apoyar, yo me voy a sacrificar. Entonces, ¿qué de diferente tienes del mundo? Eres igual que del mundo. Un papá cristiano lleva a su hijo a Cristo, le hace mirar las cosas celestiales del cielo, le hace entender quién murió en la cruz por amor a él y le hace entender que su vida ha sido comprada por precio de sangre. Un papá cristiano motiva en las cosas espirituales al hijo, no en las cosas materiales, físicas, temporales. Por eso yo agradezco a mi mamá. Siempre le voy a agradecer que siempre me ha hecho ver las cosas de arriba. Y siempre lo digo, hermanos, como hijo, si hoy estoy aquí, ha sido porque personas han trabajado en mi vida. Dios ha utilizado personas que han trabajado en mi vida para llegar a donde estoy ahora, aunque no sea mucho. Y una de ellas fue mi madre, quien siempre me ha dicho que hay cosas superiores a esta vida, a este terreno, a esto material, físico. Y lo mejor está en el cielo y pongamos la mirada ahí. Pablo en Colosenses dice eso. Si realmente habéis muerto con Cristo, realmente habéis muerto con Cristo, estáis con Cristo, están crucificados. Buscad las cosas de arriba, mirad las cosas de arriba, dice Pablo en Colosenses 3, 2 al 3. Yo le pregunto a usted, ¿realmente ha muerto en las cosas de este mundo? ¿O sigue vivo? ¿En qué va a gastar su tiempo? Póngase a pensar, realmente la decisión que ha tomado y por la cual está viviendo hoy, ¿ha sido guiada por Dios o por usted? ¿Ha sido guiado por el pastor, el cual su voluntad es perfecta y agradable? ¿O ha sido guiada por el pastor, o sea, usted, la propia ovejita se ha guiado? Cuidado. Hay caminos que al hombre le parece correcto, pero su fin es de muerte.
Cuidado, hermano. Hoy mediten todo eso. Hay tiempo, hay mucho tiempo. Quiero decirle lo siguiente a usted. No piense en usted mismo. Piense en los demás, en sus hijos, en el futuro. Porque usted está empezando algo que va a llegar a un culmino después. ¿Qué marcas va a dejar? ¿Qué testimonio va a dejar a sus hijos? ¿Qué legado está dejando usted? Decisiones que marcan vida. Noemí tomó una buena decisión, aunque tarde. No lo haga usted así. Miren su corazón y yo sé que Dios va a quebrantar el mismo. Muy bien. Vamos a avanzar. 4. Una decisión guiada por amor. Es lo que Ruth hace, ¿no? El verso 16 al verso 17 nos hablan de la decisión que Ruth toma guiada por el amor. Obviamente aquí ella no está confiada completamente en Jehová, pero ella decide esto por amor a su suegra Noemí. La amaba tanto. Y mira el cambio que uno hace. Y este es el amor verdadero. Y por este amor va a ser respetada, va a ser conocida Ruth. Un amor que preserva, un amor que persevera, que cuida, que guarda, que no se aleja. Y este es el amor también, ágape, ¿no? Que refleja el amor de Cristo. Por eso esta historia va a ser clave para entender también lo que Cristo va a hacer más adelante. El amor de Ruth por su suegra, por Noemí, es impresionante. Un amor que cambia, un amor que transforma, transformó la vida de Ruth, la hizo más humilde. Y eso es lo que causa el amor. El amor te hace humilde, te hace tranquilo, te hace paciente, te hace tolerante, no te hace vanaglorioso, no te hace pensar en ti mismo, te hace pensar en los demás. Hermanos, realmente, incluso nosotros como casados, casadas, algunos, realmente saben amar. El amor, porque el amor es de Dios. Dios es amor, perdón. Y si Dios es amor, Dios es bondadoso, misericordioso, humilde, manso, compasivo. ¿Realmente tú demuestras así el amor? ¿O demuestras el amor con tosquedad, con ordenanzas? Qué bonito es la historia de Ruth y Noemí, pero ese amor, ¿acaso no es digno de imitar? Ese amor fue una guía y le acercó a Dios, le acercó a Jehová. Mira, dos malas decisiones. Mala decisión, guiada por la desesperanza. Mala decisión, guiada por falta de guía. Muchos están así. Hoy en día está saliendo en transmisión en TikTok. No, es que no los pastores, no quieren saber nada. Por eso está como están. Porque no hay gente que busque consejo, ayuda. Y tenemos hombres de fe, hombres para aconsejar. Y dos decisiones malas, pero dos decisiones buenas. Una guiada por el dolor, acerca a Dios. Y una guiada por el amor, acerca a Dios. ¿En cuál estamos nosotros? En los dos primeros, ¿no? No, ¿quién me va a enseñar? He cometido estos dos porque nadie me ha aconsejado, pues. ¿Ve? Ahora tú ya no tienes excusas, hermano. Yo te pregunto a ti, ¿qué decisiones marcaron tu vida? ¿Hay tiempo para cambiar? Si es así, ¿qué esperas? Vuelve a Dios. ¿No ves que esa decisión te está alejando? No te pongas más carga, hermano. Aprende a satisfacerte en Cristo. Aprende a estar completo en Cristo. Ese es el yugo fácil de llevar. Cuando estamos sueltos para la obra, sin nada que nos ate. Ya no te pongas más cargas, hermano, de verdad. Ya no tomes más malas decisiones. Esta vida es una sola, tú la sabes y aún así te sigues cargando. ¿De qué sirve, hermano? ¿De qué sirve tener todo acá hacia arriba? De nada te va a servir. Piensa muy bien las decisiones que estás tomando. Y joven, señorita, piensa la decisión que vas a tomar. No te equivoques. Porque una decisión marca una vida. Inciso C, la soberanía de Dios. Solo Dios puede hacer que un valle florezca. Solo Él hace reverdecer y dar frutos en un lugar donde solo hay desierto y sequedad. Amén. Oh, Dios.
Belén había quedado desierta, sequedad, no había cosecha, no había lluvia, pero un día Dios la hizo reverdecer. Y ese mismo día Dios dio abundancia a la tierra de Belén. Hermanos, después de la tormenta viene la calma. Hermano, en tu tormenta, en ese momento donde te desesperas, ¿acaso no te das cuenta? ¿Acaso no recuerdas que Dios es soberano? Él está en control. Él no te va a dejar caer jamás. Permite la tristeza, permite el dolor, permite el quebranto, pero Él jamás, nunca nos va a dejar, como dice el salmista, el capítulo 23, su vara y su callado me infunden aliento. No temeré, aunque ande en valle de sombra, no temeré, porque su vara y su callado me infunden aliento. Solamente Dios puede traer luz en medio de la oscuridad. Y Él lo puede hacer en un abrir y cerrar de ojos. Tenemos que confiar en Dios en medio del quebranto y en medio del sufrimiento, aprender a depender más de Él. Aunque ese momento cueste y sea difícil, al final habrá bendición, habrá provecho. ¿Y sabes qué? Habrá abundancia, amados hermanos. Aprende a confiar en Dios, porque Él es soberano. Solo en Dios puede haber una luz de esperanza en medio del quebranto y del dolor. Como Noemí. Ya lo perdí todo. Ya perdí a mi esposo, ya perdí a mis hijos, no tengo nada. Creo que solamente me queda morir. Pero una buena noticia, cambiaría su vida y Noemí formaría parte del linaje del Cristo prometido. Solamente Dios puede hacer esa luz de esperanza en medio del quebranto. ¿Acaso no lo recuerdas, hermano? Ese momento cuando no había ya más nada que hacer, te sentías solo, triste, abandonado. Alguien te predicó de Cristo o escuchaste de Cristo y tu corazón se llenó de alegría, hermano. ¿Cuánto recuerdo, hermano, mi conversión? ¿Cuánto recuerdo, hermano, el día en que Dios tocó mi corazón? Esa noche de sábado, dormido en la madrugada, cuando sentía que la vida no tenía sentido, cuando sentía que no merecía ni el perdón de Dios, cuando sentía que me había ido tan abajo, pero tan abajo, una mano salvadora me rescató. Y en medio de mis tinieblas, en medio de mi oscuridad, esa mano de luz me levantó, me restauró y me dio vida, hermanos. Nadie más lo pudo hacer, nadie más. Solamente Cristo es la luz de esperanza. Solamente Cristo es la luz en medio del quebranto. Solamente Él y solo Él puede traer esa luz de esperanza y tranquilidad y darnos esa paz en medio del dolor. Cuando tú te sientas así, ve corriendo, apresurado y quebrántate en la cruz de Cristo. Porque Él nos prometió consolación eterna. Para finalizar, solo Dios en su soberanía nos humilla para que aprendamos a no apartarnos de Él y su voluntad. Pues si no somos siervos fieles en lo poco, aún lo poco que tenemos puede sernos quitado. Como Noemí. A veces Dios tiene que humillarnos, hermano.
Acepta la corrección de Dios. A veces Dios tiene que quebrantar nuestro corazón. ¿Usted sabía eso de la historia de David? David pasó enfermo casi un año, encorvado, los huesos le dolían, estaba perdiendo la flexibilidad de sus cuerpos. Escribe muchos salmos. Ahora entiendes por qué muchos salmos dicen, sáname, Señor, sáname, estoy muriendo, mi cuerpo. Porque su pecado le había apartado. Y Dios le estaba castigando. Y en medio de ese castigo, de esa reprimenda, de esa humillación, David escribe el precioso salmo de arrepentimiento, el Salmo 51. Es necesario, hermanos, que Dios nos humille para que entendamos quiénes somos nosotros y quién es Él. Cuando venga una corrección de Dios, o tal vez ya vino en tu vida, tal vez esa enfermedad que estás pasando es corrección de Dios. ¿No te has puesto a pensar eso? ¿No te has puesto a pensar que lo que estás pasando ahora es una manera en que Dios te quiere hacer entender que siempre tú te has equivocado y que siempre te equivocarás? Tal vez eso es para que tú vuelvas a Dios. ¿Sabes por qué? Porque si no lo haces, te puede pasar como a Noemí. Incluso lo poco que ella tenía, Dios le ha quitado. ¿Por qué? Para que entienda quién es primero. Para que Noemí entienda quién está por encima. Noemí servía muy bien al esposo, atendía muy bien a los hijos, pero se ha olvidado de Dios. Y lo primordial en nuestras vidas, seamos casados o no, es Dios. Siempre es Él. En primer lugar en mi vida está Él y vivo para Él. Cuidado, esta es una advertencia de Dios a través de su siervo. Sé un siervo fiel en lo poco. Si Dios te ha puesto en ese trabajo con ese dinero, amén tienes que decir. Si Dios te ha puesto en esa casa pequeñita con 2 cuartitos, amén tienes que decir. Si Dios hoy quiere que en tu mano caiga 5 pesos, $1, 3 soles, no sé, amén, porque Dios es soberano. No quieras más, no seas avaro. Confía en Dios. Sé fiel en lo poco para que Dios te engrandezca en el cielo. Cuidado, como aquella parábola. E incluso lo poco que tiene, le será quitado, para que entienda quién es primero. Acepta la corrección de Dios. Pero si no hay corrección hasta ahora, Dios te está hablando. Hay tiempo. La corrección de Dios es duro, hermanos. Es difícil. Quebranta el corazón. No te animo a experimentar esto de Dios. No seas terco como Elimelech. No seas terca como Noemí. Urgentemente vuelve a la voluntad de Dios. Pídele perdón y restablece tu relación con tu Padre Dios. Que Él dice, hasta tus cabellos están contados. Si ustedes siendo malos padres les dan a sus hijos pan, comida, cuánto más yo que soy su Padre Celestial, no les voy a dar mejores cosas. Solamente que a veces ustedes no creen en mí. Ustedes hacen su voluntad. Volveos a mí mientras haya tiempo, dice Dios. Amados hermanos, ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy. Esta historia nos deja mucha enseñanza. Que Dios bendiga sus vidas. Y amados hermanos, sigamos aprendiendo la palabra de Dios. Muy bien. Que Dios bendiga sus vidas, amados hermanos. Aprendamos mucho de esta historia. Decisiones que tomamos, decisiones que marcan vidas. Yo tomé muchas malas decisiones, pero aprendí de Dios. No lo hagas más. Vuelve a Dios. Deja la terquedad, deja el egoísmo y deja de confiar en tu propia prudencia. Confía en Dios, que Él es amplio para perdonar y amplio para restaurar. Nuestro Dios es un Dios de restauración y de segundas oportunidades. Me la dio a mí,
también te la puede dar a ti. Que Dios te bendiga. La gracia, la paz y la misericordia de Dios sobreabunden todos vosotros. Bendiciones, amados hermanos del Zoom.